Tudela Debate, Tutera Estabaidán es un foro de debate creado en Facebook a principios del 2018 por un grupo de personas que llevábamos tiempo participando en las redes sociales existentes en Tudela entonces. Éramos gente que o no nos conocíamos o nos conocíamos muy poco y que precisamente fuimos estableciendo relación a través de nuestra participación en las redes, porque nos íbamos descubriendo haciendo cosas parecidas, ¿no? Por una parte, todos representábamos cierto planteamiento progresista, cada uno con sus matices, dentro de los debates sobre temas de actualidad en Tudela que se daban. Y lo más importante es que todos, de alguna manera, tratábamos de contrarrestar la naturaleza extremadamente tóxica que estaba adquiriendo el ciberespacio comunicativo en Tudela entonces. Esto es lo más determinante, esto último, para entender la génesis del grupo. Efectivamente, en aquel momento, las redes sociales en Tudela estaban dominadas por ciertos grupos que no habían sido creados con una clara finalidad política, pero que empezaban a ser utilizados por determinados agentes sociales de una manera que ya dejaba entrever lo que luego sería una estrategia claramente identificable como la estrategia comunicativa de desinformación y posverdad diseñada por la extrema derecha a nivel internacional, ¿no? Como digo, esto por aquel entonces ya era identificable a nivel local y regional, en Tudela y en Navarra. Por una parte había un discurso tremendamente reaccionario tratando de monopolizar las redes sociales. Y por otra parte, lo característico no era que lo hiciese inundándolas de contenido, sino utilizando una serie de prácticas muy características que entonces nos pillaron a muchos descolocados, haciendo que fuese muy difícil frenarlas. Hasta entonces, en el espacio analógico en el que estábamos acostumbrados a relacionarnos todos, había ciertos requisitos para que la comunicación y la interacción se mantuviesen, ¿no? Nadie mantenía una interacción con alguien que te estaba faltando al respeto, gritando, insultando, mintiéndote, difamándote, discriminándote, criminalizándote, negándote la palabra, haciéndote callar. Cuando esto se daba, la interacción se suspendía. Sin embargo, en las redes se permitía que sucediesen estas cosas, entendiendo que era un precio que había que pagar para garantizar la libertad de expresión de alguna manera, ¿no? Se permitía la participación de miembros no identificados, de perfiles no identificados, que a veces acabaron funcionando como auténticos trolls, que empezaron a difundir mensajes de odio, mentiras, bulos, difamaciones abiertamente, expresadas de forma muy agresiva, eh, a veces faltando directamente, atentando directamente contra la dignidad de las personas o contra los derechos humanos más elementales. Acabó siendo algo absolutamente normalizado en las redes, la proliferación de mensajes discriminatorios, abiertamente racistas, xenófobos, machistas u homófobos. El espacio digital de comunicación en Tudela ha cambiado sustancialmente desde entonces. Han desaparecido unos grupos, han aparecido otros. En general sigue siendo un espacio dominado por la derecha y se observa claramente cómo la derecha ha profundizado en esa estrategia de guerra sucia informativa, de desinformación y posverdad a la que aludía antes. Tan es así que hay ciertos grupos incluso donde el equipo de administración selecciona a los miembros del grupo con criterios estrictamente políticos, ideológicos. Se aceptan o se rechazan determinados perfiles, pretendiendo deliberadamente restringir la libertad de expresión y la manifestación de la pluralidad ideológica en el debate. Y con ello se trata de amplificar unos mensajes, de difundirlos, de prescribirlos y paralelamente acallar otros, proscribirlos, bloquearlos. Esta es una estrategia muy característica que viene acompañada de otra, como es la presencia masiva de trolls, que
no ya tolerada, como lo era antes en nombre de la libertad de expresión, sino que es deliberadamente fomentada por la administración del grupo. Se trata de perfiles que provocan la consabida cascada de mentiras, falsedades, bulos, fake news, pero también mensajes de odio, crispación, exclusión, imposición, con insultos, difamaciones, que convierten el debate en las redes sociales muchas veces en algo extremadamente tóxico e impracticable. Adquirir conciencia de esto, de la necesidad de cambiar este escenario, es lo que explica fundamentalmente el nacimiento de nuestro grupo. Un grupo que trata de ofrecer a los tudelanos y tudelanas un escenario de comunicación radicalmente distinto que supere estas estrategias de odio, de imposición, de exclusión social y de fractura social. El grupo cuenta actualmente con unos 2.000 miembros y es gestionado por un equipo de 7 administradores, entre los que me incluyo, que funcionamos de forma coordinada en un equipo digital, en una red de trabajo, y tomamos de forma consensuada las decisiones que cotidianamente hay que tomar para gestionar el grupo. Hemos huido deliberadamente desde el principio de lo que podríamos denominar un esquema tablón de anuncios. Creo que todo el mundo entendemos qué significa esto. Era un esquema muy típico de los grupos de opinión existentes en Tudela hasta la creación de este grupo. Y eso, aunque entendemos que es un esquema de indudable utilidad social, lo que pasa es que entendemos que restringe excesivamente la participación ciudadana, la limita a una mera petición del ciudadano al político o al técnico de turno para que le solucione un aspecto muy concreto y prosaico que tiene que ver con la vida ciudadana, pero aspirábamos a crear un grupo de debate sobre temas de mayor calado e interés social, ¿no? Por eso huimos de ese esquema. Igual que huimos de la posibilidad de crear un medio de propaganda política al uso. Esto por varios motivos. Aunque nunca hemos ocultado que los administradores somos personas progresistas, siempre hemos apostado por incorporar en el grupo toda la pluralidad política existente en Tudela. Y esto para marcar diferencia, como ya he dicho, con otros grupos existentes que precisamente se basan en la censura de este tipo de pluralidad, ¿no? Nosotros aspiramos a incorporar toda la pluralidad, la diferencia, las diferentes posturas y a garantizar un debate basado en el respeto mutuo entre interlocutores, pero siempre garantizando la presencia de diferentes puntos de vista, porque entendemos que sin esto no existe auténtica libertad de expresión ni reconocimiento de la realidad de lo que es Tudela. Tudela es una sociedad compleja y policontextural, no es una sociedad tradicional en el que solo exista una forma de ver el mundo o una realidad. Tudela es una sociedad compleja que tiene diferentes percepciones, diferentes sensibilidades, diferentes realidades, que no es que ya haya que solucionar como si se tratase de un problema, sino que hay que celebrar como la principal riqueza que nos constituye como comunidad. Y el grupo nace con la decidida voluntad de celebrar esa pluralidad, ¿no? Precisamente utilizamos para ello como carta de presentación la genial obra de Eneko Itziar que sirve de presentación gráfica del grupo. El derecho a la libertad de expresión de las posturas diferentes existentes en el grupo se complementa y garantiza precisamente debido al exigido respeto en el debate. Y en esto somos muy estrictos. Entendemos que sin guardar un estricto respeto entre los interlocutores no es posible un debate sano entre diferentes posturas. Y somos tan estrictos que no permitimos la presencia de perfiles no identificados, porque sabemos en lo que esto suele degenerar. Evitamos así la presencia de posibles trolls.
pero impedimos asimismo la existencia de mensajes falsos, la publicación de mentiras, de bulos, de fake news, o la publicación de insultos, injurias, difamaciones, faltas de respeto, mensajes discriminatorios que inciten al odio racial, xenófobo, machista, homófobo. Impedimos en términos generales cualquier falta de respeto al interlocutor o cualquier mensaje que atente directamente contra la dignidad de las personas o los derechos humanos fundamentales, ¿no? Entendemos que esto es algo básico para garantizar un debate sano en las redes. Y huimos también de, no solo por integrar la pluralidad, huimos de la tentación de crear un grupo tradicional de propaganda política. Huimos también porque entendemos que en Tudela era necesario no un medio más de propaganda en el que la izquierda, por ejemplo, difundiese sus mensajes, ¿no? Entendíamos que lo necesario era otra cosa, no un medio tradicional donde una instancia emite mensajes y una audiencia los consume pasivamente, sino creíamos que lo necesario era un ejemplo de lo que ahora se llama comunicación 2.0, ¿no? Un medio de comunicación en el que la población participase activamente en la creación de un conocimiento derivado del debate conjunto de posturas diferentes, basado en la expresión de las diferencias y en la creación de feedback, retroalimentación y sinergias derivadas de la reflexión en torno a estas diferentes posturas, ¿no? Ya no hay una instancia emisora de sentido y una audiencia pasiva, sino la construcción activa por parte de la ciudadanía de un análisis y de una propuesta de solución de estos problemas. Se trata, por tanto, de algo radicalmente diferente y que no existiría si no se basa en el debate plural y respetuoso. La pandemia del coronavirus, por ejemplo, ha evidenciado la utilidad de los instrumentos digitales como nuestro grupo, que por una parte han incrementado el número de mensajes emitidos en el grupo durante la pandemia. Por otra parte, la propia pandemia ha marcado un poco el carácter del contenido que se publicaba, que evidentemente iba referido al virus. Pero fundamentalmente, y esto es lo más característico, ha permitido ver cómo el grupo se consolidaba no ya como un espacio de debate y de intercambio de ideas, sino como algo mucho más primario y profundo, ¿no? Como un espacio de interacción social real, pero digital, en un contexto que hacía muy complicada y muy restringida y a veces directamente nula, suspendida, la interacción cara a cara real en el espacio físico, ¿no? La gente utilizaba el grupo para contactar con el amigo, con el vecino, con el familiar con el que ya no podía contactar físicamente cara a cara. Y la gente expresaba sus angustias en este medio y expresaba angustias a veces muy profundas, como la del sanitario que se veía desbordado ante la enfermedad y la muerte, la gente que estaba asustada ante un contagio o el contagio de algún amigo o familiar, personas que sobrellevaban como podían dificultades laborales difíciles y que tenían que afrontar un futuro bastante complicado en este sentido. O sea, toda esta gente de alguna forma utilizaba el grupo como un espacio de encuentro alternativo y único, ¿no? No existía otro en este momento. La posibilidad de contacto real físico había quedado prácticamente suspendida. Y el grupo se convertía en una forma de garantizar esta sociabilidad. Esto era fundamental. Y bueno, en general, para concluir, la reflexión que hacemos más evidente es que
Las redes sociales pueden convertirse en espacios de sociabilidad sana y democrática, o pueden constituirse como todo lo contrario, como herramientas al servicio de la discriminación, de la desigualdad, de la exclusión, de la discriminación. Y de todos y cada uno de nosotros y nosotras depende que las redes sociales, también las nuestras, las de Tudela, se conviertan o no en espacios abiertos a la pluralidad, a la información veraz y al debate respetuoso, o que acaben siendo todo lo contrario, ¿no? Por eso los administradores invitamos a la población tudelana a participar en el grupo como forma de información y de debate, porque entendemos que el debate permanente es el mejor antídoto contra la manipulación de la opinión.